Un feliz sábado para cada uno de ustedes, queridos hermanos, hermanas, amigos, que una vez más este hermoso viernes, cuando las primeras horas del día sábado comienzan, agradecemos a Dios porque ha sido bueno para con nosotros. Esa promesa de su palabra, del libro de Lamentaciones, dice que es por su amor y es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. De manera virtual hacemos llegarle un abrazo de feliz sábado, deseando que estas 24 horas podamos deleitarnos en el nombre de nuestro Dios, en alabarle y en glorificarle. Y qué mejor manera de iniciar nuestro sábado teniendo un encuentro con Él a través de su palabra. Por ello, vamos a ir en búsqueda de nuestras Biblias, porque vamos a ubicarnos en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16.
Leo para ustedes lo que dice la palabra de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a ir a buscar la dirección de nuestro Dios para estudiar su palabra. Oramos. Bendito Padre, en esta noche de sábado, te agradecemos, Señor, por la dicha de poder tenerte a ti como nuestro Dios. Sin duda que esta semana ha sido una semana de muchas bendiciones. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos y porque una vez más nos das la oportunidad de llegar este sábado. Que al adorarte, al alabarte, Señor, lo podamos hacer en espíritu y en verdad. En este momento que habremos de estudiar tu palabra, pedimos, Señor, la intervención de tu Santo Espíritu, de manera que sea Él quien nos enseñe, quien nos ayude a poder entenderla y no solamente ser oidores, sino también podamos hacer, practicar tu palabra. Te invitamos a nuestro estudio en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 4 no puede estudiarse por sí solo. De paso, tanto el capítulo 4 como el capítulo 3 o el 3 y 4 son una unidad. Para poder entender el capítulo 4 tenemos que irnos al contexto. Y el contexto está en el capítulo 3. Por eso es que para efecto de nuestro estudio de esta noche analizaremos el capítulo 3 únicamente para poder obtener aplicaciones para nuestra vida. Y el capítulo 3 habla de aquello que el pueblo de Israel hizo para que no pudiera entrar en la tierra prometida. Dos cosas lo caracterizaron: la incredulidad, la murmuración y la apostasía. Bueno, tres cosas lo caracterizaron: la incredulidad, la murmuración y la apostasía. Dice el capítulo 3, se relata de una manera rápida, se las voy a comentar, que eso fue lo que impidió que ellos pudieran entrar en el reposo. De paso, tanto el capítulo 3 como el capítulo 4 están dados en un contexto de reposo. En ambos capítulos, tanto en el 3 como en el capítulo 4, nosotros vamos a encontrar la palabra reposo. El versículo 7 hasta el versículo 19 del capítulo 3, el apóstol Pablo está haciendo énfasis en la dureza del corazón, en la incredulidad de ellos, en su apostasía y las razones por las cuales ellos, los judíos, el pueblo de Israel precisamente, no pudieron entrar en el reposo que Dios les había prometido dar. Para ello entonces tenemos que tomar en cuenta que en nuestro estudio de esta noche vamos a estar ubicados en la palabra reposo, el contexto. Aunque al final quisiera dar las aplicaciones que el capítulo 4 da en base a aquello que no debemos hacer y que debemos hacer si nosotros queremos entrar. Porque tanto el capítulo 3 como el capítulo 4 dan indicios de que todavía queda un reposo. Y ese es el reposo al que nosotros se nos invita a que podamos entrar. Entonces, vamos a ubicarnos entonces en el capítulo 4, en el versículo 1. Dice la Biblia de esta manera: temamos pues, teniendo el contexto, pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El apóstol Pablo, desde el inicio del capítulo 4, está dando algunas lecciones que nosotros debemos tomar en cuenta, dado el contexto ya explicado. Y la primera palabra que se utiliza es temamos pues. La palabra temer viene de una palabra griega que es fobeo, que significa atemorizar, significa alarmarse, y por analogía entonces significa quedar asombrado. Lo que Pablo entonces, el autor de Hebreos, está diciendo es que nosotros debemos, ¿qué cosa? Preocuparnos. Debemos estar pendientes, esa expresión temamos. Debemos, así como Pablo dijo en el libro de Filipenses, yo mismo no considero haberlo alcanzado. No sea que habiendo alcanzado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. El autor de Hebreos entonces, utilizando las mismas expresiones de allá,
dice en el capítulo 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa. Pablo enfatiza entonces que la promesa de entrar en su reposo aún sigue vigente, que para ellos en su momento no la aprovecharon, no la apreciaron, y desde el versículo 3 hasta el versículo 10 y 11, el apóstol Pablo explica qué fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel que no pudo entrar. Hablando de ese reposo, es que Pablo enfatiza, la primera lección que esta noche traemos es, temamos pues que permaneciendo aún en la promesa, no entremos en ese reposo. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El autor de Hebreos entonces nos hace pensar en que no por el hecho de que quizá haber conocido el Evangelio, porque el versículo 2 dice que también a nosotros se nos ha dado la buena nueva como a ellos. Esa buena nueva es la palabra evangelio, evangelizo en griego, que tiene que ver con las buenas nuevas que hemos recibido. ¿De qué? De nuestra salvación que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, la palabra reposo, quiero que la comprendamos en el contexto del capítulo 4. La palabra reposo en el capítulo 4, el apóstol Pablo, que se cree que es el autor del libro de Hebreos, es una promesa que al pueblo de Israel no se le pudo dar por causa de ¿qué? De su hipocresía, de su incredulidad, de su rebelión, de su apostasía. Ahora, para entender la palabra reposo debemos nosotros prestar atención a los dos capítulos, tanto al capítulo 3 como al capítulo 4, porque la palabra reposo tiene al menos tres aplicaciones diferentes. Número 1, la palabra reposo en el capítulo 4, desde el versículo 3 hasta el versículo 11, está haciendo referencia en primer lugar a la ocupación prometida y literal de la tierra de Canaán por los israelitas que fueron liberados de Egipto. Ese reposo del cual habla en la primera parte se refiere a aquella promesa que Dios le había hecho a Abraham, de que irían a la tierra prometida, que tendrían su reposo después de 430 años de esclavitud en Egipto. Ellos iban a ser liberados y tener su reposo en la tierra de Canaán. Sin embargo, esta parte es solamente un aspecto del reposo, porque si nosotros vamos al versículo 4, el apóstol, el autor de Hebreos, hace una interferencia, como pudiéramos decir, una inserción, mejor dicho, de ese reposo de la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida con el reposo sabático. Y posiblemente muchos no logramos comprender qué es lo que Pablo está hablando, si realmente está hablando del reposo del sábado semanal o está hablando del reposo del pueblo de Israel en la entrada a la tierra prometida. Para ello, entonces, en este libro se utilizan dos verbos diferentes con respecto al día sábado, a la cesación de actividades, tanto catapausis y catapau. Ambos tienen una diferencia particular, pero Pablo de ambas está haciendo un conjunto y quisiera posteriormente en los versículos más adelante explicar qué realmente es lo que Pablo habla cuando habla de ese reposo. Dice el versículo 4, pues en cierto lugar se dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aquí ya Pablo hizo una inserción, ya dejó a un lado entonces el reposo del pueblo de Israel en la tierra prometida y se introdujo entonces ahora sí en el tema neto del sábado. Y entonces es la segunda aplicación que se le da a esa expresión reposo. Es claro que la entrada de Israel en la tierra de Canaán literal era solo un aspecto del reposo que Dios tenía preparado para su pueblo. Después que se establecieran en la tierra prometida, el Señor tenía el propósito de capacitarlos como nación para que fueran sus mensajeros escogidos de salvación para el mundo. Ya no pudieron entrar ellos, el pueblo de Israel dirigido por Moisés, por aquel pecado de Cades Barnea. Tampoco pudieron entrar
Josué posteriormente habla de ello, David también. Es decir, en muchas ocasiones las promesas de Dios se vieron interrumpidas, pero no porque Dios así lo deseó, sino porque el pueblo de Israel nunca pudo vivir a la altura del llamado que Dios le había dado. De paso, cuando leíamos el libro Evento de los Últimos Días, leíamos aquella frase que decía así del libro Evangelismo, página 504-505. Dice: durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. No se debió a que Dios no haya cumplido sus promesas. Mira lo que dice: sino a la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Eso fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Dios deseaba que ellos entraran en el reposo. Sin embargo, su pecado les impidió. Y esa generación a la que hizo enojar a Dios en Cades Barnea, no entró en la tierra prometida. Los que entraron fueron aquella generación de los que ellos habían dicho que los habían sacado para morir allí en el desierto. Entonces, ese reposo que se inserta en el versículo 4, el séptimo día, el sábado semanal, entonces se representa el reposo de Dios en el séptimo día de la semana como una ilustración. Mira lo que dice: se representa el reposo de Dios en el séptimo día de la semana de la creación como una ilustración del reposo en el cual Dios quiere que entren todos sus hijos. Significa entonces que mientras, y estaba leyendo para efecto de nuestro estudio una cita que quiero compartir con ustedes, dice de la siguiente manera: corresponde notar que el versículo 3, el autor insta a que entremos. Mira lo que dice el versículo 3: para los que hemos creído, conforme vamos creyendo, conforme vamos aceptando las buenas nuevas, que dice el versículo 2, también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, el evangelio, que vamos creyendo, dice el versículo 3, entramos, vamos entrando en ese reposo. Sin embargo, mira lo que dice esta cita: el autor insta a que entremos al descanso como si no hiciera falta, y quisiera que esta parte se quedara muy clara en nuestra mente, como si no hiciera falta esperar la eternidad para gozar del reposo que Dios nos ofrece. El reposo simbolizado por el reposo sabático es el reposo de la gracia. Ese es el verdadero reposo de la fe. Significa entonces que el reposo sabático es un anticipo del reposo celestial. Es decir, que cuando Pablo está hablando de esa expresión reposo, no solamente se refiere al hecho de que nosotros tenemos que esperar el reposo celestial que ocurra cuando Cristo venga, sino que está mezclando la palabra reposo como ese evento cuando nosotros vivamos con Cristo en la Canaán celestial, pero que antes nosotros entonces tenemos que primero entrar al reposo semanal, al descanso sabático, porque el descanso sabático, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo en el capítulo 4, del versículo 3 hasta el versículo 11, significa entonces que ese descanso semanal es un anticipo del reposo celestial, espiritual, que nosotros viviremos con Dios en el reino de los cielos. Ahora, ¿cuándo es que nosotros entramos en ese reposo? ¿Cuándo es que entramos? El capítulo 3 y el capítulo 4 dan las pautas cuándo es que nosotros entramos en ese reposo del cual Dios habla. ¿Cuándo? Número 1, el capítulo 3, versículo 1 dice: por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. En primer lugar, entramos en ese reposo cuando nosotros consideramos a Jesús como ¿qué? Como el sumo sacerdote y apóstol de nuestra profesión. Número 2, cuando escuchamos su voz. Mire lo que dice el versículo 7: por tanto, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz. Número 3,
Cuando depositamos nuestra confianza en Él, entramos en ese reposo. Es lo que dice el capítulo 4, versículo 2 en la última parte. Dice, a ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cómo más podemos entrar en ese reposo? Cuando desistimos de nuestros propios esfuerzos para ganar la salvación. El versículo 10 dice que también ha reposado de sus... Porque el que ha entrado en su reposo, el creyente, el adorador, que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. No hay nada que pueda hacer el ser humano para obtener la salvación. ¿Cuándo más entramos en ese reposo? El versículo 14 dice, cuando nosotros retenemos nuestra profesión. Y el versículo 16 termina diciendo que nosotros entramos en ese reposo cuando confiadamente nos acercamos al trono de la gracia. Es decir, en resumen, ¿qué es ese reposo del cual el apóstol Pablo está hablando tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 3? Es el reposo que Dios le había prometido al pueblo de Israel, la tierra de Canaán, pero es también, de acuerdo a lo que dice el capítulo 4, versículo 4, el descanso semanal, el día sábado en el que hoy nos encontramos, que es un anticipo ¿de qué? Del reposo en el cual Dios quiere que nosotros, sus hijos, entremos en un ambiente de adoración. Ahora, quisiera entonces que dedicáramos un tiempo para estudiar las tres aplicaciones. Cuatro hay hasta cierto punto, pero vamos a enfocarnos en tres aplicaciones que el capítulo 4 nos da. Y ya comenzamos con la primera. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa, dice el apóstol Pablo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay una extensión de esa promesa de entrar en el reposo, y es el descanso semanal. Y el apóstol Pablo dice que para que podamos entrar en el reposo celestial, en la tierra prometida, a la cual un día habremos de ir, primero nosotros debemos entrar en el reposo, en el descanso semanal, en el día séptimo. Y Pablo nos insta y nos dice, temamos pues. Una expresión que hasta cierto punto debiera hacernos reflexionar en nuestra vida, en cómo estamos viviendo nuestro descanso, nuestro reposo cada semana. La invitación de Dios es a que nosotros podamos tomarnos muy en serio el asunto de la observancia del día del Señor. Porque de alguna manera dice, porque no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y no quiero hacer mención de las formas cómo guardarlo, porque creo que de alguna manera todos tenemos ya la idea de cómo es que se debe guardar el día del Señor. Pero Pablo nos invita que temamos pues, o sea, que debemos preocuparnos, no solo por el hecho de que, pues ya llegó el sábado y lo descanso, pero ¿cómo lo descanso? No sea, dice él, que alguno no lo alcance. En el mismo temer, Pablo en el versículo 11 utiliza una expresión que dice, procuremos. El primer verbo, temamos pues, no sea que permaneciendo en esa promesa, o sea, no sea que estando abierta la promesa de entrar, muchos no entren. Y eso es triste. Porque el pueblo de Israel, cuando salieron contentos, felices, todos iban con la ilusión de que iban a entrar. Pero con el paso de los años, la realidad fue que ninguno de ellos entró. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso es que en el versículo 11 él dice, procuremos. ¿Qué significa esa palabra procurar? En otras palabras, pudiéramos decir, seamos celosos, hagamos todo esfuerzo para entrar en el reposo de Dios. Es necesario hacer esfuerzos diligentes y determinados. No sea, dice, que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Eso es nuestro sueño, nuestra ilusión, muy pronto estar en ese reposo con Dios. Por eso Pablo nos aconseja, el autor de Hebreos nos dice que debemos procurar
debemos ser celosos, debemos hacer todo nuestro esfuerzo, debemos hacer esfuerzos diligentes, perseverantes y determinados para entrar en ese reposo. ¿Qué más debemos hacer? El capítulo 4, versículo 14 nos dice la segunda cosa que debemos hacer. Por tanto, dice el apóstol Pablo, hablando desde el capítulo 3, versículo 1 hasta el 4, 13, dice: teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esta expresión profesión también se utiliza en el capítulo 3, versículo 1, cuando dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Pablo a la vida cristiana lo pone como una profesión. Y creo que esta es la profesión más larga. La mayoría de profesiones tienen, no sé, las que se hacen en línea pueden ser más cortas quizá o más largas, pero la mayoría de profesiones, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, pero llega un momento en el que las profesiones terminan. Sin embargo, la vida cristiana, la carrera cristiana, en nuestra lucha por entrar en ese reposo, en la tierra de Canaán celestial, y también entrar en este reposo del día sábado, dice el apóstol Pablo que nosotros debemos retener nuestra profesión. Desde ese día en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, desde ese día que hicimos un pacto con Él a través del bautismo, comenzamos esa profesión. Y dice el apóstol que la debemos retener, sabiendo entonces que tenemos un sumo sacerdote que está en los cielos, el autor del reposo. Nosotros debemos, por consiguiente, entonces, ¿qué cosa? Mantener nuestra profesión con fuerza. La palabra krateo, de donde se usa la palabra retener nuestra profesión, es, en otras palabras, agarrarnos, asirnos con fuerza, echar mano, aferrarse, conservar, como si se tratara de la vida propia. Cristo es digno de toda nuestra fe y nuestra confianza, y no debemos permitir que nada se interponga entre Él y nosotros. Así que primero que debemos hacer es temer a que alguno de nosotros, procurar para que podamos entrar en ese reposo. Lo segundo es retener nuestra profesión. Hace unos viernes atrás mencionábamos esa teología calvinista que dice: una vez salvo, siempre salvo. Es totalmente equivocada. Pablo dice que nosotros debemos retener cada día nuestra profesión. Debemos velar con temor y con temblor por nuestra ¿qué? Por nuestra salvación, porque nosotros podamos entrar en ese reposo que Dios quiere que nosotros entremos. Y el versículo entonces 16 nos da lo tercero que debemos hacer, y este es uno de los versículos que más nos refleja a Dios como un Dios amante, un Dios tierno, compasivo para con sus hijos. Dice el apóstol Pablo así, en versículo 16 del capítulo 4: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué forma tan especial como el autor de Hebreos dice: acerquémonos confiadamente. Esa palabra, acercarnos, viene de una palabra griega, proserchomai, que significa acercarse, que significa adorar. Literalmente esta palabra significa tener un apego, visitar, pero también está en un contexto de adoración. También significa adoración. Significa entonces que el apóstol dice: acerquémonos, tengamos un apego hacia Dios, confiadamente, con aquella confianza con la que un hijo se acerca a su padre para hacerle sus pedidos, para hacerle conocer sus necesidades. Me encanta esta cita de un libro titulado, de un devocional titulado Dios nos cuida.
Mire cómo describe la autora de este libro este versículo: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Jesús conoce nuestras necesidades, las necesidades de sus hijos, y le gusta, mire, y le gusta escuchar sus oraciones. Que sus hijos se aparten del mundo y de todo lo que pudiera apartar los pensamientos de Dios, y que sientan que están solos con el Señor. Que su ojo contempla lo más profundo del corazón y lee los deseos del alma, y que puedan hablar con Dios. Con fe humilde podéis pedir el cumplimiento de sus promesas y sentir que aunque no tenéis nada en vosotros que pudiera servirlos para suplicar el favor de Dios, debido a los méritos y a la justicia de Cristo, podéis acercaros confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro en el momento oportuno. Y mire cómo termina diciendo: con la fe de un niñito hemos de acudir a nuestro Padre Celestial, contándole todas nuestras necesidades. Siempre, mire lo que dice, siempre está listo para perdonarnos y ayudarnos. La fuente de sabiduría divina es inagotable y el Señor nos anima a sacar abundantemente de ella. Esa expresión, con la fe de un niñito, es la forma como Pablo describe: acerquémonos confiadamente, así como se acercaría un hijo a su padre. Dice que Dios está siempre listo para perdonarnos y también para ayudarnos. Queridos, para entrar en ese reposo debemos acercarnos, o mejor dicho, al entrar en el reposo, como el versículo 3 dice, los que hemos creído entramos en ese reposo. Cuando nosotros entramos en ese reposo, entonces procuramos, retenemos y nos acercamos confiadamente. Así como dice la Biblia, el espíritu de profecía, Dios nos cuida con la fe de un niñito. Nos acercamos, nos apegamos a Dios, porque dice que sus oídos están siempre listos para escuchar el clamor de sus hijos. Apreciada iglesia, amigos, nosotros también tenemos la dicha de entrar en ese reposo sabático. También estamos esperando entrar en ese reposo celestial. Pero antes tenemos que pasar, ¿por qué? Por ese reposo sabático. De paso, es el principio, el reposo sabático es el principio del reposo celestial que un día nosotros habremos de tener con Cristo en el cielo. Hoy nosotros estamos entrando ya en ese reposo sabático, en ese reposo semanal. Y hoy Dios nos invita a, número uno, que temamos el hecho de que tenemos enfrente de nosotros esa oportunidad de entrar en el reposo semanal y el reposo celestial eterno. Necesitamos nosotros preocuparnos, necesitamos nosotros procurar entrar en ese reposo, pero que sea un reposo, el reposo que Dios desea que nosotros entremos, pero también Dios desea que retengamos nuestra profesión y que nos acerquemos confiadamente. Yo quisiera invitarte a que este sábado tú y yo nos acercáramos confiadamente al trono de la gracia, seguros de que alcanzaremos misericordia y que encontraremos gracia en los momentos que más los necesitemos. Yo quiero invitarte a que al terminar este sermón dediques un tiempo especial para acercarte, así con la confianza que se acerca un niño a su padre, y hables con Dios y le pidas que nos dé la oportunidad, que elimine de nuestra vida la incredulidad, la apostasía, el rencor, todas aquellas cosas que impidieron que Israel entrara en el descanso de la tierra prometida y que también a ti y a mí nos pueden impedir entrar allá, y que podamos descansar de nuestras obras, así como Dios descansa de la suya. Vamos a acercarnos a Dios en este momento, confiadamente, para pedir su misericordia. Señor nuestro Dios, gracias porque nos invitas a entrar en ese reposo. Hoy queremos procurar entrar. Queremos temer el hecho de que podemos, Señor, desviarnos del
propósito que tú tienes de que entremos en esta tierra prometida. Hoy queremos retener nuestra profesión, el llamado que nos has hecho, pero también nos acercamos a ti confiadamente, sabiendo que tú nos escuchas. Escucha el clamor de tus hijos, que este sábado podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia en el momento oportuno. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Feliz sábado. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da.